Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Pues entramos en el problema, ¿ok? Vamos a leerlo. Es importante entender lo que leemos, ¿ok? Ahí lo que está diciendo en tu pantalla es cuánto hay que agregar. En este caso, agregar es sumar, ¿ok? Importante. A los 3/5 de 235. En este caso, D es por. ¿Ok? Tienes que saber entender las palabras e interpretarlas en el vocabulario de álgebra. Para obtener los 6/7 de 280. Para obtener los 6/7 de, o sea, por de 280. ¿Ok? Voy a repetir ahora completo la pregunta. ¿Cuánto hay que agregar a los 3/5 de 235 para obtener los 6/7 de 280? Ese es el problema que tienes en tu pantalla. Ok, pues vamos a razonar el problema. Vamos a ello. Me voy a ir del aire, ok, a resolver el problema con espacio, ok. Pues tú te imaginas que estás en un examen, por eso te di 5 alternativas, ok. A, B, C, D y E. Y entre esas solamente hay una que es correcta, ¿ok? Pero para ello primero tenemos que saber leer nuestro problema y hacer del problema una ecuación. Mira, vamos a leer otra vez. ¿Cuánto hay que, y vamos a ir montando la ecuación a medida que leamos? ¿Cuánto hay que agregar a los 3/5 de 235? Mira, 3/5 dijimos de 235. Vamos aquí. 3/5. Voy a poner un punto en vez del signo de multiplicar porque dijimos que o sea, D es multiplicar. 3/5 de 235, ok, más, o sea, porque te dice cuánto hay que agregar. ¿Cuánto? Pues no lo sabemos. Vamos a darle a ese el valor de X, porque no sabemos cuánto hay que agregar. Y a esto seguimos con un signo de igual, que significa que lo que está al lado izquierdo de este igual y el lado derecho son iguales. Te está diciendo que eso es una igualdad. Entonces, igual a, seguimos, para obtener los 6/7 de, en este caso es por 280. ¿Ok? Y ya tenemos la ecuación montada de leer el problema. Entonces, voy a cambiar de color para explicarte cómo vamos a empezar a resolver un problema de este tipo. En primer lugar, esto es una multiplicación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un punto en vez del signo de multiplicar. ¿Por qué? Porque se cambia por un punto, porque vas a aprender en preálgebra, y ya te lo estoy diciendo desde ahora, que el signo por que se usa en aritmética se puede confundir con esta X que está aquí, con una X, ¿ok? Por eso se cambia por un punto. A nivel internacional es algo que está aprobado, ¿ok? Esto en primer lugar. Pues ya tenemos una multiplicación de fracciones, porque todo número entero, ya te lo tiene que haber enseñado tu maestro, está dividido por un 1 invisible, ¿no? Este número que está aquí entero también está dividido por un número invisible. Ya hay una multiplicación de fracción en el lado derecho y en el lado izquierdo. Y ahora procedemos a multiplicar, pero primero tenemos que observar a ver si se pueden reducir estas fracciones.
Y fíjate que si yo cojo el 5 y lo divido entre 5, me da 1. Y si yo divido el 235 entre 5, eso me da a 47. Eso me da a 47. ¿Ok? Y lo mismo vas a hacer al lado derecho, pero vamos a hacer primero el lado izquierdo. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar 3 por 47, que eso nos da 141. ¿Ok? Eso da 141. O sea que el lado izquierdo del signo más es 141. Ves que te puse una flecha doble. Esta multiplicación da 141 más X. ¿Ok? Más X. Así es que va a quedar este lado izquierdo de la ecuación. Voy a borrar esto, ¿ok? Para que no confunda. Este es el lado, sigo con el color rojo, izquierdo de nuestra ecuación. Y ahora vamos a proceder a hacer lo mismo, ¿ok? Esto que está aquí es una fracción con 6 séptimos y 7 dividido entre 7 también te da 1, y 280 dividido entre 7, esto da 40. Esto da 40. Quiere decir que el lado, que feo me quedó ese igual. Vamos a hacerlo mejor. ¿Ok? Vamos a hacerlo mejor. Entonces, esto es igual. Multiplicamos el 6 por el 40, ¿ok? Y nos va a quedar 240. 240. Ok. Tenemos entonces ya simplificada la ecuación original en 141 más X igual a 240. Y ahora vamos a proceder a despejar, ¿ok? A despejar la X. Y decimos que X es igual a 240 menos, porque está sumando, pasa al otro lado restando, menos 141. ¿Ok? Cuando haces esta resta, quiere decir que X tiene un valor de 99. Y esta es nuestra solución a la ecuación. O sea, que las alternativas A, B, C, D y E, si las resolvemos, la que dé 99, esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Vamos a trabajar con eso al lado izquierdo de tu pantalla, junto con las alternativas. Bueno, ya aprendimos que 7 novenos de 99, esto es una multiplicación. ¿Ok? Vamos a cambiar de color y vamos a hacer la multiplicación de fracciones, porque también hemos aprendido que cualquier número entero está dividido por un número 1 invisible, y se puede simplificar esta fracción. Esta fracción queda aquí, la novena de 9 es 1, y 99 también tiene novena, y esto es igual a 11. ¿Ok? A 11. Esto es igual a 11. Esto es igual a 11. ¿Ok? Si esto lo dividimos entre 9, da 11. Quiere decir que ahora, oye, quedó como que mal explicado esto. Quedó como que mal explicado. Si nosotros dividimos esto también entre 9, esto da 11. Ahora sí,
¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar este 7 por 11. ¿Ok? O sea que 7 por 11 es igual a 77. No te dio 99, que es lo que es el valor de X. Oye, pues esta alternativa no es. Esta alternativa no es. Ya tienes una descartada. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Ve haciéndolo tú también para ver si te da lo mismo. ¿Ok? Y vamos a simplificar. Como esto es una multiplicación, esto es 3 medios por 64. Y sabemos que todo número entero está dividido entre 1 y que se simplifica en forma de X. Aquí yo puedo sacarle segunda, que es lo mismo que ahorita, dividir entre 2 y te va a dar 1. Y este 64 lo divides entre 2, ¿ok? Y te va a dar 32. 32. Y ahora tú multiplicas 3 por 32 y esto te va a dar 96. No te está dando 99, por lo tanto la B tampoco es una alternativa correcta. Vamos a la C. La C, pues vamos a ir rapidito. 9 dividido entre 11 por 121. Todo número entero está dividido entre 1 y vamos a dividir el 11 entre 11. Esto da 1 y 121. Ok, lo multiplicamos, lo dividimos entre 11. Ok, y eso es igual a 11. Entonces cuando multiplica 9 por 11, esto es igual a 99. Y si te fijas, 99 es lo que estábamos buscando. La solución es la C. Pero vamos a resolver la D y la E para que tú veas que no dan. ¿Ok? Y hacemos el mismo proceso. Multiplicamos 3 séptimos por 217. Voy a cambiar de color para que no se confunda esto que está aquí. Lo voy a poner de azul. ¿Ok? Esto sabes que está dividido entre 1. 7 entre 7 es 1. Y 217 dividido entre 1. Esto es igual a 31. Al multiplicar 3 por 31. ¿Ok? Esto es igual a 3 por 3. Y esto da 93. Por lo tanto, no es 96. Tampoco es la alternativa D. Y la E, de mirarla nada más, ya se sabe que no es, porque 8 dividido entre 8 es 1. Y 88 dividido entre 8. Esto es igual a 11, ¿verdad? Porque 8 por 11 es 88. 1 por 11 es 11. Estamos claros en esa. Esta alternativa tampoco es por esa razón. Pues nada, si el video te ha gustado, oye, dame un like. Si tú quieres, me puedes regalar un like. Compártelo con tus amistades. Suscríbete si no te has suscrito. Y compártelo con tus amigos y amigas. Sé buena gente con ellos. ¿Ok? Marca la campana. Te notificará el próximo video que voy a subir. Que posiblemente también sea un problema de este tipo. Bye bye. Nos vemos en el próximo video.